Vamos ahí, como decía hace un ratito, al Números capítulo 19. Estamos en este viaje a través del Antiguo Testamento y llegamos a un capítulo bien importante porque Pablo en el libro, bueno, no Pablo, el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, pero no sabemos. El autor de Hebreos dice en Hebreos 10, verso 1, que todas las cosas que tienen que ver con la ley son una sombra de la imagen y es una proyección, es una sombra de algo que iba a venir. Y siempre tenemos que ver el Antiguo Testamento como eso, como una sombra de quién es Jesús y de lo que Jesús iba a hacer. Y siempre vemos el Antiguo Testamento de esa manera, desde el ángulo y desde la perspectiva de que ya conocemos a Jesús, de que ya Jesús vino, murió y resucitó, y todas las cosas del viejo pacto las vemos bajo ese cristal. Ahora, cuando tú lees la ley, por ejemplo, como dice ahí Hebreos 10, hay muchas cosas que a lo mejor es muy evidente ver a Jesús, como quizás la que vamos a ver esta noche, y en otras partes es quizás más difícil, es más complicado como que tratar de identificarlo, pero creemos en lo que la Biblia dice, que es precisamente eso. La ley es una sombra de quién es Jesús y de todo lo que él iba a cumplir en su vida y en su ministerio. En el capítulo 19, así como a grandes rasgos, como un resumen, hay ciertas palabritas que se repiten mucho y aparecen mencionadas varias veces, que en cierta manera como que te establecen cuál va a ser como que la pauta de todo el capítulo. Por ejemplo, aparece la palabra lavar, inmundo, agua, agua de purificación, limpio, purificación o purificar, y aparece esas palabras no una vez, sino que muchas veces a lo largo de este capítulo 19, y eso te habla de cuál es la idea de lo que Dios quiere decirle aquí a Israel, y como casi cada capítulo, este capítulo 19 comienza con habló Dios. Y esa frase la hemos visto muchas veces a lo largo de este libro. Habló Dios, habló el Señor, habló Jehová. Y se comunica con su gente. Y es importante porque vamos a ver algo como que tiene cierta relación, o como que nos va a sonar un poco a algo que ya hemos visto. Y tiene que ver también con cosas que Dios habló, por ejemplo, en el libro de Levítico. Hay un asunto de sacrificios y de asuntos que tienen que ver con animales. Y decíamos esto para poder entender. En la Biblia y en Levíticos y en Números, vemos a este Dios, el Dios de Israel, que se revela a un pueblo que Él salvó y que escogió para sí, y se revela como el Dios que Él es. Y sabemos que una característica, un atributo de Dios es su santidad, es santo, es perfecto, y realmente Él ha decidido como que habitar en medio de esta nación, y es como... es padre que Dios esté cerca de nosotros o cerca de ellos, pero también es peligroso, ¿ves? Porque Dios es santo y nosotros no, y Israel no. Entonces es peligroso porque realmente Dios no va a cambiar, ¿ves? Él no cambia en lo absoluto. Y Él ha decidido habitar en medio de su gente, pero Él ha dejado instrucciones para que el pueblo de Israel pueda disfrutar de la presencia de Dios sin ser consumido. Es el sol, es como el sol. El sol nos da calor, disfrutamos de la luz, pero si nos acercamos demasiado nos va a matar, vamos a morir, porque es tan intensa su energía que nos va a consumir. Lo mismo con Dios. Él decidió establecerse y manifestarse en medio de esta gente, de esta nación, pero dejó instrucciones que ellos debían de hacer para no morir consumidos por su condición de hombre y de pecadores. Entonces, las cosas que vemos es, Dios da una serie de ceremonias y rituales que ellos deben de hacer para relacionarse con Dios, y Dios da instrucciones de cómo deben, no solamente lo que deben de hacer, sino cómo deben de hacerlo. Y hemos visto, sobre todo en el libro de Levítico, si se acuerdan, vimos, Dios da como que muchas cosas que tienen que ver aparentemente, y a la primera tú dirías, con la higiene, con cosas que de limpieza, y sí tenían como que una importancia como higiénica, ¿no? Realmente Dios llamó a Israel para
ser una nación totalmente diferente en su Dios y en sus costumbres y en sus prácticas a todas las naciones que lo rodeaban, y realmente donde Dios los iba a llevar iban a ser bien diferentes, iban a manifestar e iban a reflejar a este Dios santo en las cosas que ellos hacían. Pero no solamente tenemos que ver esas cosas como cosas de higiene o cosas de rituales que tenían que ver con limpieza. Esas cosas y esas prácticas y esas instrucciones también tenían un significado espiritual. Tenían una verdad espiritual detrás de cada cosa. Y eso es lo que decía en Hebreos 10:1, nos dice de que la ley es la sombra de lo que iba a venir en Jesús. Ahora vamos a leer del capítulo 19, del verso 1 al 10. Y si tienes ahí tu Biblia, pues sigue la lectura juntamente conmigo. Y dice así, Números 19, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con un dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, y también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos. Entonces aquí aparece este animal. Hemos visto muchos animales o varios animales que Dios establece y fija para que Israel los sacrifique y sean parte de sus rituales y de sus sacrificios. Esa vaca alazana, la palabra alazana quiere decir rojiza. Es una vaca rojiza. No nos explican por qué realmente Dios pide que sea rojiza. Algunos comentaristas creen que es por el color rojo, simplemente porque simboliza sangre y sacrificio, pero realmente no sabemos. Lo que sí vemos es que tal cual muchos animales que eran sacrificados, esta vaca debe ser, fíjate, perfecta, que no tenga ninguna falta y que no se haya puesto yugo sobre ella. Eso te habla de que tiene que ser limpia, realmente perfecta, sin mancha, ideal para ser sacrificada, y que no haya tenido yugo significa que probablemente sea un novillo, o sea algo nuevecito, una vaca nueva, ¿no? Entonces este animal va a ser elegido y va a ser sacrificado. Y aquí está otra vez Dios como reforzando esta idea de un sustituto, que Él como que reiteradas veces lo pone y lo elige para preparar a Israel para esta idea de que alguien debe de morir en lugar del pecado de otro. Esta idea del sustituto constantemente lo ves en los sacrificios, y en este caso es esta vaca. ¿Y qué iban a hacer con esta vaca? La iban a agarrar el sacerdote, en este caso no el sumo sacerdote, no es Aarón, es Eleazar. La va a agarrar y la va a tomar fuera, la va a llevar fuera del campamento y la va a degollar, y va a agarrar la sangre y la va a salpicar 7 veces como apuntando hacia donde está el tabernáculo. Después va a agarrar
la carne y la sangre y la va a quemar completamente, pero la va a quemar fuera del campamento. No es algo que se ofrece en el altar como los otros sacrificios. Y interesante, si te recuerdas así, sé que es quizás un poco complicado, pero si te recuerdas, los otros sacrificios generalmente la sangre era rociada diferente. La carne era quemada y alguna sangre era puesta aparte. En el caso de esta vaca, sangre y carne, todo es quemado por completo. Quemado por completo. Y dice que aparte cuando se está quemando, le agregan diferentes cosas. Fíjate en el verso 6, dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata. El cedro, pues, esa madera muy común en la tierra de Israel. El hisopo era una ramita, era una planta que se usaba, era como medicinal. Era parte de lo que los leprosos, por ejemplo, tenían que usar cuando ellos eran purificados. Tenían que ir y agarrar hisopo y escarlata. La idea de escarlata es como que hilo de color escarlata, de color rojo, un rojo carmesí. Eso se echaba donde esta vaca estaba siendo quemada y lo que resultaba de eso se iba a usar para purificación. Y el propósito de hacer este sacrificio de esta vaca y quemar esta vaca afuera está ahí en el verso 9, fíjate otra vez. Y un hombre limpio recogerá las cenizas. Entonces el propósito de quemar este animal es recoger esas cenizas que van a resultar de ese sacrificio. Y en esas cenizas no está solamente la carne de la vaca, también está la sangre, a diferencia de los otros animales que se sacrificaban. Entonces las cenizas se recogían y fíjate con qué propósito. Dice verso 9, dice, las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará, dice, la congregación de los hijos de Israel y esa palabra te indica el propósito. La razón por la cual estas cenizas son necesarias es para eso, es para el agua de purificación. Dice, es una expiación. Entonces, estas cenizas van a ser ocupadas para preparar y para juntarlo con esta agua que va a ser un agua de purificación, dice Dios. Entonces se junta y va a ser útil para más adelante y empiezas a ver cómo Dios bien que nos conoce y cómo Dios empieza como que a proveer de una solución para poder acercarnos, porque vamos a ver más adelante que Israel se va a contaminar, ceremonialmente se va a contaminar, va a quedar inhabilitado de poder acercarse al tabernáculo por lo que Dios va a decir. Pero Dios va a proveer de una manera en que ellos van a poder solucionar ese problema de poder acercarse al tabernáculo y adorar a Dios. Entonces Dios está pensando como que en adelantado, cuando se presente la situación se va a tener esas cenizas ahí guardadas para los propósitos que Dios quiere y requiere, ¿no? Ahora, el propósito es eso, es preparar y tener una solución para algo más adelante. El agua de la purificación, que es como que la idea importante aquí, es esta agua que va a servir para limpiarse. La idea de impuro, esta palabra aparece mucho en este capítulo, de impuros, de personas que son impuras. No está diciendo que sean como que abiertamente pecadores, sino que está diciendo el concepto de impuro en el libro de Levítico, en el libro de Números, tiene la idea de que la gente se contaminaba, más no quiere decir de que eran abiertamente pecadores. Pero al estar impuros, eso les impedía a ellos de ir a adorar a Dios, de ir a entrar en el tabernáculo, de ir y presentar sus ofrendas a Dios. Entonces Dios está preparando algo que va a tener la capacidad de purificarlos y de limpiarlos. Entonces ponte como que a pensar, todos estos ingredientes, una vaca sin mancha, una vaca pura, que nunca ha sido como que domada, hisopo, que tiene que ver con lo que los leprosos usaban para purificarse. Esta idea de la escarlata, que dice la Biblia que Él nos va a limpiar y nuestros pecados van a ser blancos como la nieve, si fuesen rojos van a ser blancos. Entonces, la idea que Dios está transmitiendo es que está proveyendo de una solución que va a tener la capacidad para limpiar las peores manchas,
las cosas que realmente contaminan y limpian. Es como yo le puse aquí como una porción extra fuerte que tiene mucha capacidad para limpiar. ¿Te ha pasado a veces que te manchas la ropa y nomás no sale con nada? Y estás ahí tratando de tallarle y no sabes qué ponerle, porque si le pones cloro como que se te va a romper la ropa. Va a salir la mancha, pero te va a quedar un hoyo. Entonces, ¿cómo le haces para limpiar que realmente salga solo la mancha y realmente quede la ropa tal cual? Entonces aquí Dios está proveyéndoles de una solución extra fuerte que tiene la capacidad para purificarlos, para limpiarlos de las cosas que los contaminaban. Ese es el propósito. La vaca se quema para las cenizas que va a tener lugar y que se va a juntar y que va a crear esta agua de la purificación. Ahora, fíjate el verso 11 al 13. Dice, el que tocare cadáver, ya empiezas a ver los ejemplos, ¿cuándo se va a ocupar esto? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Entonces aquí aparece un caso y la razón por la cual Dios está proveyendo esta ceniza que se va a mezclar con agua, y es una contaminación que era provocada por tocar un cadáver. Ahora, ¿te acuerdas hace un par de días o unos días antes nada más de esta historia? Tú dices, ¿cuántos cadáveres hubieron? 14,000 y tantos, ¿se acuerdan? 14,000 y tantos. ¿Por qué? Por la murmuración de Coré. Entonces, el hecho de estar cerca de un cadáver, eso a los israelitas los hacía impuros. O sea, ceremonialmente impuros, otra vez. O sea, no pueden ir al tabernáculo, no pueden adorar a Dios por esa situación. Porque el estar cerca, el tocar un cadáver, los descalificaba de poder adorar a su Dios. Entonces Dios está proveyendo de una solución para esa situación y para situaciones que van a venir más adelante. Entonces, es increíble Dios, porque ve una situación, ve un problema, pero Él da la solución. Ve el asunto que descalifica a Israel de poder adorar a Dios, pero va a dar una solución para que Israel se pueda purificar y pueda ir y adorarlo a Él. Y esto es importante. Dios establece la forma y el medio para hacerlo. La forma y el medio. ¿Y de qué te habla eso? Hoy en día hay mucha gente que quizás tiene este concepto de Dios, pero es un Dios que cada quien quiere venir a Él como ellos quieren. O las personas piensan, no, yo tengo este Dios y yo adoro a Dios de esta manera, como a mí más me conviene, o como yo pienso, o como yo quiero. O quizás de una manera que no me incomoda realmente y puedo seguir a este Dios. Y eso es un Dios ficticio, ¿ves? Aquí ves siempre en la Biblia que Dios es quien define y establece la forma y la manera en que nos podemos acercar a Él. A veces la gente dice, los cristianos tienen una mente demasiado cerrada. ¿Cómo eso de que vamos a Dios solo a través de Jesús? Que no hay otro camino. O sea, ok, Jesús sí es un camino, pero es el único camino, ahí empiezan los problemas. Y realmente te vas a dar cuenta que siempre ese ha sido un problema. Pero lo que debiésemos de asombrarnos no es que Dios no nos dé chance de ir a través de otro camino, es que Dios nos haya dado una oportunidad de venir a Él. O sea, eso ya debiese ser asombroso, de que Dios proveyó de un camino para que pudiésemos venir a Él. Aquí Dios está proveyendo de una posibilidad para que Israel pueda ser purificado, pero Él establece la manera en que eso va a ser, y fíjate cómo va a ser. No es cuando ellos quieren, fíjate, al tercer día se purificará con aquella agua, dice el verso 12. Y al séptimo día será limpio. O sea, Dios establece como un protocolo, como un procedimiento, cómo ellos deben de hacerlo.
Y Dios ha establecido la forma en cómo nosotros podemos acercarnos a Él si queremos. No es algo que Dios deja a nuestra idea o que Dios quiere nuestra creatividad para ver cómo será que le podemos hacer para acercarnos a Dios. Él ha establecido el camino de cómo podemos llegar a Él y no nos corresponde a nosotros definirlo. No le correspondía a Israel definir la manera en que ellos iban a ser purificados. Es algo que Dios está estableciendo y va a ser por medio de ¿qué? La solución de esta agua de la purificación que Dios está proveyendo. Ahora, fíjate el verso 14 hasta el 16. Después vamos a cerrar esto y vamos a entender claramente. Dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare, dice, algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Entonces aquí está la idea de, estás en la casa y pum, de repente se te muere alguien. Y estabas ahí. Eso automáticamente te ponía en la categoría de inmundo, de impuro. Porque murió alguien. Y no solamente si tú estabas ahí, cualquier cosa que estaba cerca realmente quedaba, por decirlo de alguna manera, de cierta manera como contaminado, como un impuro. Y podías, dice, incluso si la vasija está mal cerrada, o sea, te habla de la idea, o sea, como que tapaste mal el frasco de la mermelada y ya se moló, también está contaminado. Todo está contaminado porque ahí murió alguien, ¿ves? Y la muerte contaminó realmente a esa casa y a todos los que estaban ahí cerca. Se contaminan los que viven adentro, se contamina la gente que entra, se contaminan las vasijas. También habla de, se contamina alguien que con una espada toca un cadáver, también está contaminado. Quedas contaminado al tocar huesos, al acercarte a sepulcros. ¿Se acuerdan? Vimos hace poco de este hombre José de Arimatea. ¿Se acuerdan? O sea, quedó contaminado desde el viernes cuando agarró a Jesús muerto. Ya no podía celebrar la Pascua por eso. Pero decíamos que ese hombre ya realmente entendió que no se trataba de un ritual ni de una religión, sino de una relación con Dios a través de Jesús. Ya no le importaba su religión realmente. Pero un judío practicante, eso lo eliminaba, ¿ves? ¿Por qué? Porque había estado cerca de alguien que estaba muerto, de un cadáver. Y aquí te habla de la realidad de que la contaminación se propaga rápido para Dios. Que es rápido, que todas las cosas que rodean se contaminan bien fácil. Y tenemos que entender que la muerte siempre es un recordatorio y nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos. La muerte es un recordatorio de qué, del pecado, del pecado del hombre, de la humanidad. Y el pecado es así, se propaga bien rápido. Mancha y contamina las cosas bien rápidamente. Jesús dijo que bastaba un poco de levadura para contaminar toda la masa. Y hablaba de la hipocresía, del pecado de la hipocresía, pero eso corre bien rápido. Y sabes que realmente el pecado tiene una capacidad bien rápida de abarcar y extenderse y manchar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado siempre está relacionado con muerte. El tocar a un cadáver para los israelitas los contaminaba automáticamente, ceremonialmente. Así, estando ahí. Bastaba tantito cerca y ya quedaban como que así, impuros, como aquí lo pone. Ahora fíjate el verso 17. Y para el inmundo, o sea, ok, ya te contaminaste, ya quedaste inmundo. ¿Cuál es la solución? Y para el inmundo tomarán de la ceniza. Ok, ahora vamos a aplicar la solución de Dios. Dice, tomarán la ceniza de la vaca quemada de la expiación. La expiación, siempre acuérdense, es esta idea de que un sacrificio se hace para aplacar la ira de Dios. Como que la ira de Dios se calme, ¿no? A través de la muerte de alguien inocente. Dice, y echarán sobre ella, dice, agua corriente en un recipiente.
Y dice, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro, dice. Y el verso 19, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará, también el que está rociando, él también dice lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio, dice, a la noche. Entonces, el propósito de la ceniza es esa. Vimos que el propósito de quemar a la vaca era sacar ceniza. Esa vaca era pura, era sin mancha. Y no solamente era como que un sacrificio de su carne, era de su sangre también. Y la sangre siempre tiene este significado de pagar un precio de propiciación. Entonces esa ceniza se iba a mezclar ahora ¿con qué? Dice con agua. Se mezclaba con agua y hacía esta combinación que Dios le estaba diciendo, con eso van a purificar a los que están inmundos. ¿Y cómo lo iban a rociar? Con hisopo. Otra vez el hisopo, lo que usan los leprosos cuando eran purificados. Con eso iban a rociar, iban a purificar a las personas, las casas. Pero interesante, me llamó mucho la atención. Esto, dice el verso 18, tenía que ser hecho por un hombre limpio. Por un hombre limpio ceremonialmente. Y ahí empiezas a ver un poco lo que vamos a ver al final. Este hombre limpio era el único que podía como que hacerlo para otra persona, purificar a otra persona. Fíjate el verso 20 al 22. Y el que fuere inmundo y no se purificare. Ok, está la provisión de Dios, está la solución de Dios. Pero dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, por la razón que sea, tal persona será cortada de entre la congregación, dice, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová y no, dice, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el agua que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos. Y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmundo hasta la medianoche. Entonces, aquí aparece la condición del que no se va a purificar. ¿Qué dice ahí? El que no se purifica queda en esa condición de inmundo. Y la consecuencia de quedarte en esa situación, de no querer obtener la solución y la provisión de Dios, es que, dice, vas a ser cortado de entre la congregación. Ahí hay diferencia a veces entre ciertos comentaristas, a veces ven como que cortados, como que van a morir. O van a ser expulsados del campamento de la congregación de Israel. Pero ¿qué cosas vemos aquí importantes sobre el que es inmundo o el que está contaminado? Y es que ese hombre o esa persona o esa mujer que no permite que él sea purificado a través de la provisión de Dios, dice que contamina todo. El inmundo contamina todo. Y ahí ves otra vez lo que decía hace un rato. El pecado tiene una gran velocidad para reproducirse y propagarse. Corre bien rápido realmente. Y el pecado tiene una gran capacidad de corrupción, de afectar lo que está alrededor. Y realmente, dice, este inmundo va a contaminar lo que toque. Y realmente cuando una persona está en pecado, realmente eso va a afectar todas las áreas de su vida. Todas las áreas de la vida van a ser afectadas por eso. A veces vemos una situación, ¿ves? Vemos una situación en la vida de una persona y decimos, ¿cómo le podemos ayudar? O sea, ¿qué es lo que está haciendo mal? Y a veces simplemente nos quedamos con la fachada y nos quedamos con el síntoma, pero desconocemos que realmente el fondo es que esa persona, ese corazón necesita ser regenerado, esa vida necesita ser salvada, ¿ves? Porque el pecado va a manifestarse y la condición caída del corazón se va a manifestar
en todo lo que esa persona hace. Se va a ver. Aquí eso es lo que hace este inmundo, contamina absolutamente todo. Ahora, el inmundo necesitaba de la purificación, necesitaba una manera de purificarse, de ser limpiado. Y es interesante, este inmundo no se puede purificar a sí mismo. ¿Sí lo ven? O sea, este hombre no puede decir, yo me voy a purificar, me voy a autopurificar. Necesita de un hombre limpio que haga ese trabajo por él. Y eso te habla de eso, de que realmente los que estaban inmundos necesitaban de otro que viniera a ayudarlo, a sacarlo de esa condición manchada y sucia en la cual ellos estaban delante de Dios. También vemos que Dios proveyó una solución para eso. ¿Ves? Dios no dijo, bueno, ya se contaminaron, pues arréglensela como puedan, ahí los dejo, ¿no? O sea, ustedes verán cómo le hacen. Nunca ves que Dios hace eso, en ninguna parte. A pesar de nuestra condición caída y de que Israel falla, Israel murmura y Israel se está quejando, y si hay consecuencias, siempre ves a Dios como tendiéndole la mano y dando una solución, una provisión para que el pecado sea tratado y sea resuelto. Ahora, yo decía que, estas cosas, ¿qué tienen que ver con nosotros? Nosotros no somos ni Israel, no somos Israel, ¿ves? No somos judíos. ¿Cómo podemos y cómo vemos esto y cómo vemos a Jesús en esta historia? Aquí es importante como que identificar dónde está Israel en este caminar con Dios aquí. Importante, aquí Israel ya fue salvado de Egipto, ¿ok? Y lo que sacó a Israel de Egipto no fue una vaca que fue sacrificada, fue un cordero que fue sacrificado. Y por la sangre de ese cordero, Israel pudo salir de Egipto. Entonces, podríamos decir, ellos ya están, como han sido separados, ya han sido salvados por Dios de Egipto, ¿ves? Pero ya hemos visto lo que ocurre con Israel en el desierto, ¿verdad? O sea, ya se portaron bien, agarraron la onda y adoraron a Dios por toda su vida y vivieron felices para siempre. Pues no. Realmente ves, desde que salen, empiezan los problemas. A quejarse, a murmurar, a hablar mal de Moisés, a hablar mal de Aarón, a ver todo mal, que comían solo pan, y vamos a ver después que van a hacerlo, lo van a seguir haciendo. Entonces, Israel fue salvado por el Cordero Pascual, no por esta vaca, ¿ok? Pero Dios a través de esta vaca está proveyendo de una solución para el pecado de Israel en ese momento, para quedar como que impuros y para lo que Israel puede hacer hacia el futuro, ¿ves? Y todos los sacrificios que ves es una provisión de Dios, no solamente para las cosas que Israel podía pecar en ese momento, sino dice, esto lo van a hacer para todas sus generaciones. O sea, Dios sabe que el historial de fallas de Israel por delante. Ahora nosotros, ¿cómo estamos nosotros en esta situación? Jesús pagó por nuestro pecado, murió en la cruz, saldó nuestra deuda. Y me gusta cómo lo pone Hebreos, porque Hebreos en el capítulo 9, de hecho vamos a Hebreos 9, apunta a este incidente de esta ceniza de esta vaca. Mira, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Nosotros no somos Israel, no vivimos y nuestra relación con Dios no está basada en la ley, ¿ok? Hoy en día hay gente que quiere como que traer eso otra vez y nosotros no vivimos en ese pacto. Ese pacto era para una relación entre Dios y su pueblo, Israel. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Un mejor pacto. Fíjate lo que dice ahí el autor de Hebreos, en Hebreos 9, verso 11 al 14, dice, pero ya estando presente Cristo, y sería bueno que leyeras como que los capítulos previos y los que están después, está hablando de Jesús como un mejor sacrificio, Jesús es mejor. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo.
dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjate, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre. O sea, esto fue una vez y fue definitivo. La puerta quedó abierta para siempre en el lugar santísimo, fíjate, habiendo obtenido eterna redención. Fíjate el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y fíjate, ¿y qué dice ahí? Las cenizas ¿de quién? De la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, lo que estamos viendo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta historia de Números 19 tiene que ver absolutamente con Jesús, ¿ves? Es una sombra, es una pequeña sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer, como dice aquí el autor de Hebreos. Quiero leerles esta misma porción o una parte de esta porción en una paráfrasis más moderna, para que podamos como que ampliar un poco como que el entendimiento de Hebreos 9, 13 al 14. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Y sabes que tú y yo sabemos muy bien que nuestra conciencia nos acusa quizás todavía de cosas que hemos hecho en el pasado, de errores que hemos cometido, de pecados que hemos cometido, de cosas que hubiésemos deseado quizás nunca haber participado o habernos involucrado. A veces la conciencia es tremendo, como la conciencia devora a muchas personas, y la culpabilidad simplemente de cosas que ocurrieron quizás muchos años atrás, y la gente no sabe cómo ser libre de eso. Intentan por donde sea tratar de involucrarse en terapias, en cosas para hacer, para tratar de borrar de alguna manera eso que los ha tenido como que prisioneros en el pasado. Y aquí el autor de Hebreos nos dice quién es el que va a limpiar nuestra conciencia. Es Jesús. Jesús, a través de su sacrificio, de su muerte perfecta, no está interesado en limpiarnos exteriormente. Él vino a limpiar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, quiénes somos, para realmente tener la certeza y la seguridad de que somos perdonados y somos limpios, que Él puede borrar esas cosas, Él puede eliminar esos recuerdos, Él puede hacer esa obra de restaurarnos y entender que realmente su sacrificio fue suficiente para perdonar eso, para limpiar eso. Y eso es lo que estamos viendo realmente aquí. Que esta becerra era simplemente algo que limpiaba exteriormente. La gente podía ir al tabernáculo, pero por dentro, dice Hebreos 10:1, que la ley no tiene el poder para transformarnos. La ley simplemente Dios la pone para mostrar nuestra condición. Pero la ley jamás fue dada de parte de Dios para el hombre, para que la ley cambiara y transformara al hombre. La ley fue dada para mostrar que somos pecadores y que Dios es santo. Y prepararle el camino a Jesús para decir, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? ¿Qué nos va a ayudar? Ahí venía Jesús. Pero la ley jamás fue dada para transformarnos, dice ahí Hebreos. Simplemente fue para mostrarnos nuestra condición, pero Jesús sí fue enviado, no solamente para limpiarnos, para purificarnos, sino para transformarnos y para cambiarnos y para darnos poder. Romanos 3:23 dice que
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, absolutamente todos. Nadie puede decir, yo no soy tan malo, yo no he hecho. O categorizamos, no, yo no soy tan malo como, y siempre vemos a alguien más ingenuo que nosotros que lo vemos como para abajo, ¿no? Yo no soy tan malo como, pero no eres tan bueno como Jesús. Y es ahí donde miramos, es ahí donde debemos de voltear a ver. Nos comparamos muy fácilmente con los demás, pero nuestro espejo debe ser Jesús. Y cuando lo vemos nos damos cuenta que nomás no podemos llegar a esa talla. Y eso nos debe de hacer humildes y de reconocer nuestra necesidad de Él, de que sea Él quien nos limpie, que nos cambie, que nos transforme. Y yo no sé lo que hayas hecho tú en el pasado, pero debes de saber esto. Lo que haya sido, si has creído en Jesús, Él puede limpiar y limpió y perdonó eso. Y eso es lo que nos ofrece Jesús. Ahora, no solamente Jesús nos perdona nuestros pecados, sino que fíjate lo que hace. Vamos a Juan capítulo 13. Creo que este es un buen paralelo de lo que vemos aquí en Números 19. Juan capítulo 13. Está Jesús ahí en el momento en que Él está con sus discípulos a punto de ir a la cruz. Y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 11. Fíjate qué ocurre. Luego puso agua, dice, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y ahí está nuestro amigo Pedro, siempre bien impulsivo. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y se respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Siempre bien extremo y bien radical Pedro. No había como que medias tintas para él. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, y ahí se da vuelta rápido, Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y fíjate, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, por una parte Jesús dice, están todos limpios. Pero por otra parte dice, tengo que lavarle los pies. ¿Y qué es lo que Jesús nos está mostrando acá? Jesús pagó nuestros pecados y perdonó nuestra deuda y nos ha salvado. Eso no va a cambiar. Pero los pies, y cuando Jesús dice, ustedes ya están limpios, pero les voy a limpiar los pies, le está enseñando algo. No solamente le está enseñando como el servicio, le está hablando de una realidad, y es que mientras caminemos en esta vida, mientras estemos en este mundo, nos vamos a ensuciar aunque no queramos. Vamos a ensuciarnos, vamos a contaminarnos. Y los pies siempre están en contacto ¿con qué? Con este mundo, con la tierra. Y los discípulos andaban en sandalias y los pies se ensuciaban aunque no quisieran. Y Jesús se los tenía que lavar y se los lavó. Y dice, ustedes ya están limpios, pero los pies siempre van a tener que limpiarse porque se van a contaminar. Y sabes que en el diario vivir, en el diario caminar, tú y yo vamos a pecar. Vamos a pecar, nos vamos a manchar otra vez. Pero aún en eso, sabemos que Jesús nos puede limpiar también de eso, de las cosas del día a día, de los pecados que cometemos cada día. ¿Y cómo nos limpia? Y esto es importante, ¿cómo podemos ser limpios? ¿Qué es lo que usa Dios para limpiar nuestra vida? Porque eso, sabemos nuestra condición, cuál es el asunto, el problema o la situación, pero ¿cómo podemos enfrentar el asunto del pecado y de las manchas y de las cosas que realmente nos contaminan? ¿Cómo lo hace Dios? Fíjate, ahí en mismo Juan, pero dos capítulos después, capítulo 15, Juan 15, verso 3.
Fíjate lo que dice Jesús en esa misma instancia, pero más adelante en la conversación. Juan 15, capítulo 3. Ya vosotros estáis limpios. Dice, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Aquí Jesús empieza a mostrarnos, empieza a mostrarles a sus discípulos la manera en que Él limpia a la gente. Cómo Él empieza esta labor de purificación. Decía Hebreos de que Él limpia nuestra conciencia. Pero ¿cómo lo hace? Aquí dice, por medio de su palabra. Es su palabra, es la palabra de Dios la que tiene ese efecto purificador de nuestra vida. Todo lo que pensamos, seguro camino acá hemos pensado cosas que no debíamos de pensar. Quizás estando aquí hemos pensado cosas que no debíamos de pensar. Y nos hemos manchado, hemos pecado, ¿ves? Pero la manera en que Dios y la manera en que nuestro Señor va a actuar y va a transformar y va a limpiar nuestra vida, dice, es por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Mira, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, 26. Efesios 5, 26. Fíjate lo que dice ahí. Efesios 5, 26. Fíjate lo que dice. Bueno, dice el 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y pone la instrucción es, esposos amen a sus esposas. Pero ¿cómo? Fíjate, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo Cristo por la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, o sea, para apartarla, para limpiarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es lo que Jesús usa para limpiar a su iglesia. La palabra de Dios es lo que Dios mismo va a usar para limpiar nuestra vida. ¿Tienes malos deseos? ¿Tienes malos pensamientos? Tienes que meterte y dejar que la palabra se meta en tu cabeza y en tu corazón. Y haga ese trabajo que es más fuerte y más efectivo que una ceniza de un becerro y el agua. La palabra de Dios tiene ese poder para entrar a nuestra vida y limpiarnos y hacer esa transformación dentro de nosotros. Vamos a 1 de Pedro 1. ¿Te das cuenta la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia? ¿Nos damos cuenta por qué le damos tanto énfasis a la Biblia en esta iglesia? Porque no es para acumular información, ¿ves? No es para saber más de Dios, es para conocer más a este Dios. Y a medida que vamos conociendo a este Dios que se dio por nosotros, su misma palabra va limpiándonos y va haciendo ese efecto en nuestra vida de purificación. 1 de Pedro 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante, ¿qué dice ahí ahora? El Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, pero dice que Él purificó nuestras almas, dice, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Entonces, la manera en que Dios va a trabajar en ti y en mí para limpiarnos es como lo hizo, como el simbolismo de la vaca y el agua. ¿Cuál es el símbolo del Espíritu Santo? También es agua. Cuando Jesús dice, de su interior van a brotar, ¿qué? Ríos de agua viva. Y estaba hablando de cuando iba a venir el día de Pentecostés. Y el agua tiene esa idea del Espíritu Santo. ¿Con qué se mezclaba el agua con la becerra o la vaca? Con la ceniza. Entonces es la obra de Jesús, es la palabra de Jesús más el Espíritu Santo actuando en tu vida
de manera conjunta, va a hacer ese trabajo de limpieza profunda en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa es la manera en que Dios nos limpia, ¿ves? Y ese proceso es continuo. ¿Ves? La solución y la provisión de Dios para Israel era, esto lo van a hacer para ustedes y para todas las generaciones que vienen por delante. El sacrificio de Jesús, la palabra de Jesús y el Espíritu Santo actuando juntos son suficientes para toda la generación y por todos los años que tú y yo tenemos por delante, para limpiarnos y para hacer ese trabajo en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, tú dices, no, yo ahora soy cristiano, ahora yo me porto siempre bien. Yo nunca peco. Mira, vamos a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan 1, verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y qué es lo que nos limpia? Su palabra en nosotros. Pero si nos autochamaqueamos pensando que no, yo ya lo logré y ahora soy cristiano y ya nunca más voy. Su palabra no permanece en nosotros. ¿Y cómo vamos a ser limpios si su palabra no está en nosotros? Fíjate el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok, somos llamados a no pecar, ok. Como cristianos ya Dios nos hizo libres del poder del pecado. Ahora, la inercia en nuestra carne es hacer lo malo, ¿ves? Y esa es la lucha entre el espíritu y la carne. Pero fíjate lo que dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ok, estas cosas, dice Juan, las escribí para que ya no pequen más, pero si llegasen a pecar, necesitamos saber de que tenemos el mejor abogado de todos, a Jesús. A Jesús. Entonces, yo no sé lo que haya pasado en tu vida, no sé lo que estés quizás luchando en tu mente, no sé lo que estás arrastrando quizás de hace mucho tiempo atrás, de cosas que quizás están en el pasado, pero siguen como que recuerdos viniendo y como dices, a lo mejor Dios no me puede perdonar eso, no puede perdonar eso que yo hice. Debes de saber que la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús, no hay nada que no pueda borrar y no hay nada que no pueda limpiar. Él es perfecto y su sacrificio fue perfecto y su palabra es suficiente para limpiarnos. Hoy en día la gente dice, la Biblia es la palabra de Dios. Sí. De hecho, hace poco hablaba con algunos hombres de la iglesia y le decía, creemos en la inerrancia de la Biblia, que la Biblia no tiene error, es perfecta realmente. Ahora, lo que a veces no creemos, y muchos cristianos no creen, es que la Biblia es suficiente. Tú puedes decir, no, sí, la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero también de la mano con eso yo te pregunto, ¿crees que la Biblia es suficiente o no? Aquí habla de que la palabra es suficiente con el Espíritu para limpiarnos. No es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y algo más lo que te va a limpiar por dentro. Es simplemente, son los recursos de Dios, en la forma de Dios, y son suficientes, porque Él nos los dejó así, ¿ves? Entonces, deja que la palabra tenga ese efecto en tu vida. Cuando medita en eso, cuando tu ropa está bien sucia, ¿qué es lo que haces? La dejas remojando para que afloje y salga la mugre. Ponte a remojar, pon a remojar tu corazón y tu mente en las verdades de Jesús. Y que su verdad, que afloja todo, pueda desprender esas cosas que tienes arraigadas tanto tiempo. La Biblia dice que tenemos fortalezas y son ideas, ¿ves? Son ideas que tenemos arraigadas por tanto tiempo que no provienen de Dios. Deja que la palabra de Dios haga ese efecto
así padre que hace la vida de la gente, cuando la gente entiende que esa es la solución que Dios nos ha dado. Es que Dios nos ayude a entender y a asimilar esta verdad esta noche. Señor, te pedimos que tú hagas real esta verdad, Señor, en nosotros. Confiamos y nos refugiamos y nos aferramos al perfecto sacrificio de Jesús. No a un ritual, no a animales, sino que al Cordero de Dios, a Jesús mismo, a Dios mismo tomando forma de hombre. Y creemos que es más que suficiente y más que capaz de limpiar absolutamente todo en nuestra vida. Gracias por habernos salvado, por haber pagado el precio de nuestra deuda. Pero gracias también porque a través de lo que Jesús hizo con sus discípulos, ya estando ellos limpios, les recordaste la necesidad de diariamente ser limpiados. Y Señor, ayúdanos a entender de que diariamente necesitamos pasar tiempo en tu palabra. Porque vivimos en un mundo donde fácilmente nuestra mente es contaminada con ideas, con pensamientos que no provienen de ti. Y necesitamos que tu palabra haga ese efecto en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero esa es nuestra responsabilidad. Es como esos hombres que no querían dejarse purificar. Señor, necesitamos y debemos estar de acuerdo en que así como ellos eran rociados, nosotros debemos de ponernos bajo ese chorro de agua que limpia hasta lo más profundo de quienes somos. Y limpia nuestros pies de las cosas que cada día en las cuales nos ensuciamos. Pero gracias porque eres infinitamente bueno e incluso pensaste en esas cosas para nosotros. Para no quedarnos en esa condición de suciedad. Entonces, Señor, yo te pido por personas quizás acá, que aún quizás en lo profundo de su corazón siguen arrastrando cosas del pasado. Malas experiencias, malas, decisiones, situaciones difíciles que quizás marcaron su infancia o no sé. Y tu mensaje para ellos y para nosotros esta noche es que tú ya limpiaste eso. Y Señor, en un mundo donde la gente hay este afán por comer sano y por alimentarse sano, ayúdanos a alimentar sanamente nuestra mente, que es más importante, porque de acuerdo a lo que pensamos, eso es lo que hacemos. Entonces, Señor, que tu palabra limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón. Tú eres más que suficiente y te damos gracias por eso. Ayúdanos a meditar esto esta noche, Señor, en nuestras casas y a vivir agradecidos porque tú eres digno, Jesús, y eres más que suficiente para todas nuestras necesidades. Te amamos, Señor, y te bendecimos y llévanos con bien de regreso a nuestras casas. Guarda nuestra salida de acá. Úsanos para tu gloria esta semana, lo que queda de estos días, Señor. Y permítenos el domingo volver a vernos y a tener compañerismo, a alabarte y a seguir exponiéndonos bajo tu palabra que nos va a seguir limpiando, Señor. Gracias, Jesús, te damos y te amamos y te bendecimos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.